El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA. Y ya les adelanto que esto que les voy a comentar ahora, en este primer café de la mañana, no es ciencia ficción, ¿eh? Esto no es una broma, no es un argumento de ninguna película de Hollywood. Esto está ocurriendo y de esto se habla en el mundo científico. Se habla de robots con vida. Un grupo de científicos de Estados Unidos ha creado por primera vez unos robots vivientes a partir de células de rana. Son los conocidos como biobots. Estos nuevos artefactos vivos y programables prometen revolucionar la medicina y el cuidado del medio ambiente, desde suministrar medicamentos hasta limpiar residuos tóxicos. Lo cierto es que sus aplicaciones, la verdad es que pueden ser muy numerosas. No sé si me están siguiendo, no sé si lo están entendiendo o no. Sí, robots vivos. Bueno, necesitamos explicaciones, ¿eh? Necesitamos explicaciones de qué conlleva todo esto y de sus implicaciones jurídicas también, jurídicas y éticas, eso de crear robots con vida. Nos acompaña para ello el profesor de la Universidad Europea, don Miguel Ortego. Don Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Por favor, explíquenos antes de empezar cómo es posible eso de crear robots con vida, robots a partir de animales, a partir de células de rana. Bueno, la verdad es que esto lo han conseguido un grupo de investigadores de Estados Unidos a través del uso del lenguaje máquina o el machine learning, que consiste en realizar numerosas configuraciones y alteraciones de células, de músculos y partes de la piel de las ranas africanas, estas que comentábamos, y a partir de ahí han conseguido que se creen nanorobots de mucho menos de 1 milímetro o medio milímetro, que en realidad son células vivas, lo que pasa es que son artificiales y por eso son robots vivos. Vale, que no es un robot de estos que nos aspiran la casa y estas cosas, ¿no? Son milimétricos, ¿no? Eso es, son impresoras 3D que han conseguido a través de injertos de diferentes células madre de animales, en este caso de ranas, desarrollar, digamos, células artificiales, por eso se les llama los robots vivos o los biobots. ¿Qué utilidades? Decía yo al principio alguna de ellas, pero en líneas generales, ¿qué utilidades puede tener estos biobots en nuestro día a día? ¿En qué nos puede cambiar nuestra vida? Pues como muy bien decías, ahora mismo tenemos las que tú comentabas que las podemos intuir, desde suministrar a los enfermos de diabetes la insulina automáticamente, se insertarían varios biobots dentro del cuerpo y el propio robot detectaría cuándo hace falta un suministro de insulina y en qué momento y directamente lo inyectaría en el páncreas, hasta detectar posibles células cancerígenas y atacarlas en su momento, o ya saliendo un poco de lo que sería el mundo de la sanidad y de la medicina, para literalmente devorar los microplásticos de los mares. ¿Sí? Y como son biodegradables porque son seres que en una semana o menos desaparecen, pues se comerían el plástico y desaparecerían con él. ¿Y qué hacemos? ¿Lanzamos estas células, por ejemplo, a una playa y se comerían los microplásticos? ¿Cómo funcionaría esto? En principio se va a hacer de esta manera, es decir, van a hacer pruebas muy testadas, entiendo que en piscifactorías de tipo en mar abierto, pero acotadas, sí, para ver cómo funcionan, pero sí, la idea es esta, la idea es que por zonas, como al final son seres vivos y que no son perjudiciales para el medio ambiente, porque son la derivación o el prototipo creado a partir de elementos vivos, no debería tener ningún problema contra la naturaleza. Usted los considera seres vivos, ¿eh? Son robots, pero usted los considera seres vivos. Bueno, son células vivas que al final tendrán una actividad propiamente viva, es decir, se soltará este biorobot en el mar y él, en ese sentido, será un ser vivo, como lo puede hacer una planta o cualquier otro elemento de la naturaleza porque respira, porque, no sé, se alimenta, por eso es un ser vivo. Bueno, en principio sí, pero en principio además en esta cuestión de alimentarse eso es lo fundamental. Se alimentará o algunos de ellos de microplásticos tal cual se configuren y eso es lo que hará que posibiliten la eliminación de esos microplásticos del medio ambiente. Pero ya digo que estamos ahora mismo apuntando ideas de lo que se puede hacer. No sabemos a dónde puede llegar porque realmente el impacto y el salto científico y jurídico-social es todavía desconocido. Es realmente un punto y un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Claro, porque un ser vivo, entiendo, sus funciones básicas son esas, ¿no? Respirar, alimentarse, reproducirse. ¿Estos biobots se pueden reproducir? Es decir, ¿pueden generar relaciones entre ellos? Ahora mismo no son capaces, pero obviamente si han conseguido desarrollar la posibilidad de que estos biobots se creen y puedan alimentarse, etcétera, con toda probabilidad, como bien decías, es que cualquiera de las otras funciones esenciales de la vida, es que como es la reproducción, lo consigan hacer. Este es ahora mismo probablemente el mayor hándicap de estos biobots, que no son todavía capaces por sí solos de reproducirse.
Bueno, don Miguel, implicaciones éticas, esto de crear vida, cada vez que se habla de esto, tiene que haber un debate ético detrás. ¿Cómo se ve desde los diferentes sectores sociales esta apuesta de la ciencia por crear biobots, robots a partir de células vivas? Bueno, yo creo que tiene que verse, se verá de muchas maneras. Habrá quien tenga miedo por ese inmovilismo o ese interés de no salir de la zona de confort, habrá quien lo verá como un progreso fabuloso para la sociedad. Yo creo que hay que verlo como lo que es una oportunidad fantástica de hacer cosas nuevas y hacer las cosas bien, esto es conforme a la ética. Ahora mismo tenemos muy poquito elaborado socialmente, tenemos poco más que las leyes de Asimov, que básicamente, y en resumen, son 3, casi 4, pero vamos, básicamente vienen a decir que un robot no puede hacer daño a un ser humano y todo lo que implica hacerle daño o escaparse de ese control para hacerle daño tiene que estar atado y bien atado para que no ocurra. Pero sí es cierto que tanto la Unión Europea en el Parlamento como otras entidades en España y otros organismos están trabajando en el desarrollo de normas éticas para ver qué es lo que deberían o no deberían hacer este tipo de robots y los que en el futuro se sigan desarrollando. En el Parlamento Europeo se llegó a debatir no hace demasiado tiempo sobre si los robots iban a tener derecho a cobrar una pensión o no. Sí, eso es. A eso es vamos. Otra de las cuestiones. A eso es caminamos, otra de las ¿no? cuestiones. Sí, sí, igual que la renta básica universal, que muy probablemente sea una cuestión que yo no sé si se acabará implementando o no, si lo veremos o no, pero que va a tener un debate intenso e importante, sí, porque al final la sociedad, cada vez más los robots van a tomar la posición de los seres humanos en el trabajo y se prevé que en unos 40, 50 años, pues casi el 50% del trabajo esté ocupado por robots. Entonces, si la población sigue aumentando y envejeciendo y cada vez hay menos trabajo, pues es una situación complicada para mantener la paz social. Claro, don Miguel, porque si cada vez hay más robots capaces de hacer el trabajo que realizan los seres humanos, ¿a qué nos vamos a dedicar y de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las pensiones de esos robots? Precisamente, pues no lo sabemos. O sea, eso es lo que quieren ahora mismo abordar con todas estas iniciativas. Una de ellas es que vivamos de una renta universal básica financiada por los estados y otro de los proyectos que además tengo compañeros, colegas que están trabajando en ello desde el punto de vista tributario es la posibilidad de que los robots sean un sujeto pasivo de los impuestos y que tributen tanto en impuestos como en seguridad social. Que también paguen impuestos. Bueno, desde el marco legal, esto de crear vida, de crear robots a partir de células de rana, como ha ocurrido en Estados Unidos, ¿eso es legal, por ejemplo, aquí en Europa? ¿Es legal, por ejemplo, aquí en España? Bueno, en España, en principio, siempre y cuando no tenga que ver con todo lo que es la legislación sobre reproducción, clonación de seres humanos, sería legal. Es decir, todo lo que sea a efectos de desarrollar mejoras médicas, desarrollar nuevos sistemas de tratamiento médico, de prevención y cumpliendo la normativa específica, que es muy detallista y muy extensa, por no alargarme, no voy a contar todo lo que se refiere, sí es legal. Ahora bien, hay dos normas fundamentales que tenemos que tener en juego ahora mismo, sabiendo que no hay ninguna norma específica para este tipo de robots. Una de ellas es la normativa de protección de datos, porque ya podemos imaginar la información que van a tener estos robots sobre nosotros y las propias empresas por extensión. Y otra fundamental es la normativa sobre consumo, porque al final un señor o una señora que se implante este tipo de robots, por ejemplo, para que le suministren insulina y el robot falle y le genere una enfermedad mucho más grave o una peritonitis o lo que sea, habrá que ver quién es el responsable de estas cuestiones, porque al final es un producto de consumo del ciudadano. Bueno, pues queda un largo camino por recorrer respecto a este mundo de los biobots, estos robots creados a partir de células vivas. Ya se ha dado un primer paso en Estados Unidos, pero va a ser un tema del que se va a hablar y mucho próximamente en el mundo científico, ¿no? Absolutamente, yo creo que es los nuevos retos del futuro que nos vamos a encontrar y con toda seguridad volveremos a hablar muy pronto de muchos avances en este sentido. Pues estaremos pendientes y esperemos también que usted nos coja el teléfono, para hablar de ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Miguel. Y nada, si alguna vez encuentra usted algún robot que lo sustituya a usted o me sustituya a mí, intente ocultarlo, no vaya a ser. Lo intentaremos. Esperemos que para entonces nos demos cuenta de ello y no nos pille desprevenidos. Aquí estaré para comentar con ustedes todo lo que haga falta. Que tengan un muy buen día. Está bien. Muchísimas gracias, don Miguel, profesor de la Universidad Europea. Hasta la